Bienvenidos, esto es Informe Extra. Empecemos con la guerra de Ucrania. Se van a cumplir 2 semanas desde el ingreso de tropas ucranianas en el óblast ruso de Kursk, situación que parece haber tomado por sorpresa al gobierno de Vladimir Putin y que genera un nuevo escenario en este conflicto. Vamos con el informe. Según un informe de Associated Press, Ucrania ha llevado a cabo una arriesgada incursión en la región fronteriza de Kursk, Rusia, lo que ha cambiado significativamente la dinámica en el campo de batalla. El presidente Volodymyr Zelensky declaró el miércoles que Ucrania está logrando su objetivo estratégico con esta ofensiva, afirmando que ha incrementado el fondo de intercambio para prisioneros de guerra. El ataque, que sorprendió a las fuerzas rusas, permitió a las tropas ucranianas tomar el control de 1000 kilómetros cuadrados de territorio enemigo, incluyendo 74 asentamientos y la captura de cientos de prisioneros rusos. Ucrania podría optar por consolidar sus ganancias, avanzar más en territorio ruso o retroceder. Esta ofensiva representa una maniobra audaz que podría exponer las debilidades de ambos bandos. A pesar de los riesgos, ha proporcionado un impulso moral significativo para Ucrania, que venía sufriendo pérdidas territoriales en meses recientes. La incursión también ha captado la atención internacional y podría fortalecer la posición de Ucrania en futuras negociaciones de alto al fuego, según los expertos citados por AP. A medida que la operación avanza hacia su segunda semana, las tropas ucranianas siguen expandiéndose en varias direcciones, mientras Rusia se prepara para una respuesta. Bueno, el ingreso de tropas ucranianas en territorio ruso se ha dado a través del óblast de Kursk. Para entender lo que está pasando en la guerra y aclarar más o menos los distintos frentes que existen en este conflicto, primero tenemos que aclarar que es un óblast, y un óblast es una división administrativa que existe en distintos países postsoviéticos, como Ucrania, como Rusia, como Bulgaria, como Bielorrusia. Entonces, este ataque se ha dado a través desde el óblast ucraniano de Sumy al óblast ruso de Kursk. Y para entender la relevancia de este nuevo escenario en la guerra, hay que tener claro cuáles son los principales frentes donde se han estado enfrentando rusos y ucranianos. Y para ello tenemos que situar la guerra un poco más al sur, en la región ucraniana del Donbass, una región cultural e histórica ucraniana donde se encuentran los óblasts ucranianos de Donetsk y Lugansk, que están actualmente en buena medida ocupados por tropas rusas. Más al sur está el óblast de Zaporilla, donde también hay enfrentamientos y donde existe una importante central nuclear controlada por los rusos. Y más al sur está el óblast de Jersón, que es una zona estratégica porque se encuentra al norte de la península de Crimea. Y más o menos es en esta zona, donde, al sur de Ucrania, en estos óblasts, donde está el mayor peso de la guerra. Con respecto a Crimea, es una zona en la que al sur de esta península anexada por los rusos en el 2014 está la base naval de Sebastopol, constantemente bombardeada por los ucranianos. El gobierno de Volodymyr Zelensky señala que han hundido a 1/3 de la flota rusa del Mar Negro. Y bueno, esta es teniendo claro cuál es la zona donde está la zona principal de enfrentamiento en esta guerra. Pasemos a, que es el sur. Tenemos que en el norte, en el este de Ucrania también hay enfrentamientos en el óblast de Kharkov o Kharkiv, donde se ha logrado frenar a los rusos. Sin embargo, las tropas de Vladimir Putin, a pesar del apoyo que recibe Ucrania de la comunidad internacional, de Estados Unidos, de la Unión Europea, del Reino Unido, estas fuerzas rusas vienen avanzando desde el sur, principalmente por el Donbass. Y bueno, Ucrania depende del apoyo económico, militar y político de las potencias occidentales y actualmente tiene cierta incertidumbre con relación a un importante apoyo que es el de Estados Unidos, en vista de que próximamente habrá elecciones en Estados Unidos y no hay garantía de que un eventual gobierno de Donald Trump continúe respaldando, como se ha estado respaldando hasta el momento, a Ucrania. Y es en este escenario que Ucrania sorprendió al mundo con un ataque por otra zona.
desde el Oblast de Sumy, atacaron e ingresaron al Oblast ucraniano de Kursk. Y este es un ataque sin precedentes en la Rusia postsoviética. No se han dado ataques de este tipo durante la Rusia de Putin. Si bien han pasado por ataques terroristas, por ataques de milicias rusas pro-ucranianas, también la rebelión del grupo Wagner, no se ha dado el ingreso de un ejército regular en territorio ruso desde la Segunda Guerra Mundial. Al respecto, Kursk es un territorio bastante simbólico porque en 1943 fue escenario de una de las batallas más importantes del frente del este europeo en la Segunda Guerra Mundial. En Kursk se dio la batalla con mayor participación de tanques en la historia y es una de las más importantes victorias de la Unión Soviética en la Segunda Guerra Mundial. Y ahora, desde décadas después de finalizada este conflicto, tenemos nuevamente un ejército regular atacando por esta zona a los rusos. Bueno, ¿qué se sabe del ataque? Hasta el momento, Ucrania controla unos 1.000 kilómetros cuadrados de territorio ruso en el Oblast de Kursk. Asimismo, controlan 74 poblados rusos en esta provincia y han capturado a centenares de soldados rusos. Asimismo, no se sabe la cifra exacta de ucranianos que estaría participando en este ataque, pero se calcula que serían entre 6.000 y 10.000 los soldados ucranianos que han penetrado en territorio ruso, apoyados por artillería y por tanques. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias y las implicancias que tiene este ataque? En primer lugar, afecta sobremanera la imagen política de Vladimir Putin como hombre fuerte, como el líder de una de las más importantes potencias militares del mundo. Y es que nadie esperaba que Ucrania, un país mucho más débil, penetrara de esta manera en territorio ruso. Además, esta imagen de Vladimir Putin está perdiendo crédito pues, como hombre duro desde hace bastante tiempo, porque se pensaba que la guerra iba a durar unas pocas semanas. Sin embargo, está cerca de, ya vamos a ir a los 3 años de guerra, empezó en febrero del 2022 y sigue. Y recordemos que Putin señaló que simplemente era una operación militar para desnazificar Ucrania, un país gobernado por un presidente con orígenes judíos. Y a la fecha no logran imponerse en esta guerra a pesar de su gradual y constante avance al sur de Ucrania. Por otra parte, esto levanta la moral en Ucrania ante una guerra de desgaste en la que Rusia tiene la ventaja. Asimismo, hay aspectos importantes, repercusiones militares, en vista de que Ucrania, al ingresar en territorio ruso, permite que se pierda fuerza en los frentes en los que está siendo atacada en su territorio, debido a que los rusos van a tener que movilizar tropas de la zona del Donbass, de Zaporilla, tal vez de Jersón, para poder defender ahora su propio territorio. Y bueno, la facilidad con la que han podido entrar las unidades ucranianas en territorio ruso es debido a que se trata de unidades que son de las más escogidas del ejército ucraniano, de veteranos, y se han enfrentado no han encontrado una resistencia eficiente debido a que los mejores soldados rusos se encuentran atacando Ucrania, no defendiéndola. Y por otra parte, con respecto a las negociaciones y la situación política de Ucrania en este conflicto, evidentemente Ucrania no busca llegar hasta Moscú con este ataque, pero sí le sirve por 2 motivos. En primer lugar, tenemos que reduce la tensión en otras zonas de ataque y por otra parte le permite entablar negociaciones con Rusia desde una postura mucho más cómoda. Y esto es lo más importante con respecto a este ataque. Volodymyr Zelensky viene exigiendo al gobierno de Putin una paz justa y durante toda esta guerra las distintas negociaciones que se han dado con tropas rusas en territorio ucraniano, en vista de que se trata de una invasión y una guerra de agresión. Ahora, con tropas ucranianas en territorio ruso,
Volodymyr Zelensky tiene mucho más peso para poder exigir una paz justa, que es lo que viene pidiendo al gobierno de Putin, además en un contexto de incertidumbre ante el apoyo que puedan tener en los próximos meses por parte de Estados Unidos ante una eventual victoria electoral de Donald Trump. Vamos ahora a una pausa y regresamos. Seguimos en Informe Extra. La Secretaría General de las Naciones Unidas ha publicado un informe preliminar en el que se señala que en las elecciones en Venezuela se incumplió con criterios básicos de transparencia electoral. Vamos con el informe. La Secretaría General de la ONU concluyó este martes que el Consejo Nacional Electoral de Venezuela, controlado por la dictadura de Nicolás Maduro, no cumplió con las medidas básicas de transparencia e integridad en las elecciones del 28 de julio. El informe de la ONU destaca que el CNE no siguió las normativas legales y regulatorias establecidas, incumpliendo todos los plazos previstos. La ausencia de resultados detallados, algo sin precedentes en la historia electoral contemporánea de Venezuela, ha generado una profunda desconfianza entre los votantes. Los expertos de Naciones Unidas identificaron que, aunque la transmisión electrónica de resultados comenzó correctamente, esta se interrumpió de manera abrupta sin explicación alguna. Posteriormente, el presidente del CNE justificó el retraso alegando un supuesto ciberataque terrorista, pero nunca se proporcionaron pruebas ni se realizaron auditorías necesarias para esclarecer los hechos. Además, el régimen chavista monopolizó los medios de comunicación estatales durante la campaña, restringiendo severamente el acceso de los candidatos de la oposición. Este control mediático, sumado a la exclusión de figuras políticas clave como María Corina Machado, demuestra un claro intento de manipulación del proceso electoral. El informe de la ONU pone de manifiesto la manipulación del proceso electoral bajo la dictadura de Nicolás Maduro, con instituciones controladas por el régimen. Bueno, las Naciones Unidas se ha tomado su tiempo para hacer público este informe preliminar en el que se señalan cuestiones bastante obvias. Y bueno, de acuerdo con en el marco del Acuerdo de Barbados, el Consejo Nacional Electoral de la dictadura tuvo que invitar a este panel de expertos de las Naciones Unidas, que tenía como objetivo hacer un seguimiento de las elecciones e informar al secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres. De acuerdo con este informe preliminar, no se trataba de una misión de observación y, por tanto, no tendrían que hacer públicas sus conclusiones. Tal vez por este motivo, la dictadura permitió que este panel de expertos pudiera hacer su trabajo. Sin embargo, ahora el secretario general de las Naciones Unidas está haciendo públicas las conclusiones a través de este informe preliminar. Y bueno, ¿qué es lo que señala? Veamos algunos de los aspectos más relevantes. En primer lugar, este informe preliminar señala que la contienda electoral estuvo marcada por el enfrentamiento entre el candidato Edmundo González Urrutia y el dictador Nicolás Maduro, a quien no llaman dictador en el informe. Y también señalan que la contienda electoral no tuvo como candidatas a mujeres, algo que es, intrascendente en el sentido de que lo importante no es si es que son hombres o mujeres, sino la representatividad que tienen los políticos al participar en este tipo de elecciones. Y en este punto cabe mencionar que una mujer era la principal candidata de la oposición, la candidata natural de la oposición, y es el nombre de María Corina Machado, quien se había impuesto en las elecciones internas de la oposición y que el régimen le impidió participar. Sin embargo, para esto no lo señala directamente en el informe preliminar. Por otra parte, el informe señala lo siguiente, y cito:
El periodo preelectoral estuvo marcado por continuas restricciones al espacio cívico y político. La campaña del gobierno dominó los medios de comunicación estatales. Y es que se ha normalizado en Venezuela que el régimen utilice los medios públicos, los medios de comunicación radiales y televisivos del Estado para hacer campaña política, algo que que es inaceptable en regímenes, en estados democráticos. Y de forma sutil, en este punto señalan, de alguna forma se refieren pues, a las distintas trabas que pusieron a la oposición. En primer lugar, la inhabilitación de María Corina Machado. En segundo lugar, el bloqueo de la candidatura de Corina Lloris, la represión contra distintos dirigentes de la oposición, las trabas burocráticas para la acreditación de los testigos electorales y el impedimento de que millones de venezolanos pudieran participar y votar en estas elecciones, venezolanos en el extranjero. Lo dicen de manera muy sutil y diplomática. Por otra parte, señalan lo siguiente. La transmisión electrónica de los resultados funcionó bien inicialmente, pero se detuvo bruscamente en las horas posteriores al cierre de las mesas sin explicación alguna. Efectivamente, el Consejo Nacional Electoral, al ver que la oposición estaba arrasando en estas elecciones, dejó de transmitir estos resultados. Sin embargo, la oposición pudo al tener las copias de las actas electorales, ha podido sustentar la victoria de Edmundo González Urrutia, algo que el régimen y el Consejo Nacional Electoral no puede hacer con respecto a Nicolás Maduro hasta la fecha. Por otra parte, señalan lo siguiente. Los anuncios de resultados consistieron en comunicaciones orales sin apoyo infográfico. El CNE no publicó y aún no ha publicado ningún resultado o resultados desglosados por mesa de votación para respaldar sus anuncios orales, según se contempla en el marco legal electoral. Efectivamente, el Consejo Nacional Electoral está dominado por el régimen. El presidente del Consejo Nacional Electoral es Elvis Amoroso, un exdiputado del Partido Socialista Unido de Venezuela, que es el partido de Nicolás Maduro. Y además es un personaje que dio los resultados electorales sin sustento alguno y que horas después entregó credenciales de presidente a Nicolás Maduro para el periodo del 2025 al 2031. Y bueno, esto evidencia que el Consejo Nacional Electoral no es un órgano imparcial. Por otra parte, y acá viene el punto más importante de este comunicado, señalan lo siguiente. En resumen, el proceso de gestión de resultados por parte del CNE no cumplió con las medidas básicas de transparencia e integridad que son esenciales para la realización de elecciones creíbles. Tampoco siguió las disposiciones legales y regulaciones nacionales y todos los plazos establecidos fueron incumplidos. Si bien este informe preliminar de las Naciones Unidas señala cuestiones obvias, y se ha tardado en ser publicado, tiene bastante peso que sean las Naciones Unidas quienes están cuestionando los resultados electorales en Venezuela. En vista de que no se sostiene, la dictadura no puede sostener que Nicolás Maduro se haya impuesto con el 51% de los votos ante Edmundo González Urrutia, que tendría pues tan solo el 46% de los votos. La realidad, de acuerdo con, y esto es lo que señala la oposición y se puede corroborar revisando las actas mostradas por ellos, es que Edmundo González Urrutia se impuso con alrededor del 70% de los votos. Pero en fin, este informe preliminar se suma también a la declaración de la Unión Europea, que también cuestiona los resultados y que señala que no se cumplieron los criterios internacionales de integridad electoral y que si finalmente desconocen los resultados anunciados por el CNE, señalando que dichos resultados no pueden reconocerse. Y además de esto se suma la postura del Centro Carter. Recordemos que el régimen de Nicolás Maduro y sus simpatizantes siempre han alabado al Centro Carter por ser una institución que en el pasado de alguna forma ha blanqueado otros procesos electorales cuestionables en Venezuela. Veamos lo que decía hasta hace unos días el general Vladimir Padrino, ministro de Defensa. Le damos la bienvenida al Centro Carter, que bueno, es un centro que tiene un prestigio ganado, ¿no?, en todo el mundo, no solamente en tareas de elecciones, sino también en tareas de impulso a la democracia, a la resolución de conflictos, etc. Es una institución no gubernamental sin fines de lucro que
ha hecho historia, pues, y por la seriedad que representa el Centro Carter en esta materia, pero es por la cual el Consejo Nacional Electoral los ha invitado para que nos acompañen en estos próximos comicios del 28 de julio. Bueno, la dictadura contaba con el respaldo del Centro Carter, pero finalmente el Centro Carter se tuvo que retirar ante el escandaloso fraude electoral y finalmente publicaron un comunicado en el que señalaban lo siguiente: la elección presidencial de Venezuela de 2024 no se adecuó a parámetros y estándares internacionales de integridad electoral y no puede ser considerada como democrática. Y agregan, no ha alcanzado los estándares de integridad electoral en ninguna de sus etapas relevantes y ha infringido numerosos preceptos de la propia legislación nacional. Bueno, este comunicado ha constituido un torpedo bajo la línea de flotación en la poca credibilidad que le queda al régimen. Sin embargo, aún existen países que de alguna manera, de una forma velada, respaldan a la dictadura, al margen de las otras dictaduras que lo hacen abiertamente. Vamos ahora a una pausa y volvemos con la postura de los gobiernos de México, Brasil y Colombia ante la dictadura venezolana. Seguimos en Informe Extra. El Grupo IDEA, siglas de Iniciativa Democrática de España y las Américas, foro internacional integrado por más de 30 exmandatarios, ha emitido un comunicado calificando de escandalosa la postura de los gobiernos de Brasil, México y Colombia ante la dictadura de Nicolás Maduro. Y es que los regímenes dictatoriales y antidemocráticos pueden apoyarse tanto de manera directa, como en el caso de Venezuela lo han hecho otras dictaduras, como es el caso de Nicaragua, de Cuba y regímenes antidemocráticos como el de Irán, como el de Rusia, como el de China, y también pueden ser apoyados estos regímenes de manera indirecta, ya sea atacando a sus principales adversarios antes que a los cabecillas de la dictadura o adoptando posiciones ambiguas y proponiendo iniciativas que no hacen más que favorecer al régimen dictatorial. Y esto es lo que está pasando con la postura de los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador en México, Gustavo Petro en Colombia y Luis Ignacio Lula da Silva en Brasil. De acuerdo con el Grupo IDEA, de acuerdo con este comunicado, es escandaloso que estos tres gobiernos respalden la iniciativa de unas nuevas elecciones en Venezuela, en vista de que esto desconocería los resultados, la voluntad popular expresada en las urnas el 28 de julio y también desconocería el fraude electoral corroborado de alguna manera por el Centro Carter y por la propia ONU. Y bueno, recordemos también que estos gobiernos hace unos días, el 8 de agosto, emitieron un comunicado que era bastante favorable al régimen de Nicolás Maduro. Señalaban lo siguiente, y cito, parten de la premisa de que el CNE, el Consejo Nacional Electoral, es el órgano al que corresponde y por tanto, por mandato legal, la divulgación transparente de los resultados. Me refiero al comunicado de hace unos días de estos tres países que son cuestionados en este comunicado por el Grupo IDEA. Y bueno, estos tres países, con el comunicado que vengo señalando de hace unos días, del 8 de agosto, ignoran pues que el Consejo Nacional Electoral es un órgano controlado por el chavismo, que Elvis Amoroso es un exdiputado del Partido Socialista Unido de Venezuela que divulgó este bulo del ciberataque contra el sistema electoral, y que es una parte integrante, una parte esencial, un actor esencial en el régimen. Por otra parte, en este comunicado, Venezuela, Brasil, Colombia y México hablaron de la necesidad del respeto de la soberanía y la voluntad del pueblo venezolano. Pero al hablar de la soberanía, en realidad no se refieren a la soberanía de los venezolanos expresada en las urnas, sino a el mandato y la voluntad de los cabecillas del régimen, a quienes hay que perdonarlos y no hay que intervenir porque hay que respetar su soberanía. Y al final de cuentas,
AMLO, Petro y Lula están respaldando un régimen que califica de fascistas a sus opositores y que además busca que se les encarcele. Veamos las declaraciones de Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela. Con el fascismo no se pueden tener contemplaciones. Con el fascismo no se dialoga. Al fascismo no se le dan beneficios procesales. Al fascismo no se les perdona. Al fascismo, cuando se les perdonó, casi acaba con el planeta, casi acaba con la humanidad. Con esto quiero decir que tiene que actuar el Ministerio Público como está actuando, no solamente con los malandros drogadictos que le dan $40 para que aterrorice a una mujer o para que balee a un joven. No. Tienen que ir presos sus jefes, los que les ordenaron, los que les pagaron. Y cuando digo jefe, no me refiero solamente a María Corina Machado, no, que tiene que ir presa. Me refiero a Edmundo González Urrutia, porque eres el jefe de la conspiración fascista que están intentando imponer en Venezuela. Bueno, ese es el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, controlada por el chavismo. Jorge Rodríguez es hermano de Delcy Rodríguez, la vicepresidenta de Nicolás Maduro, y además figura como miembro y fundador del Grupo de Puebla, junto a Luis Ignacio Lula da Silva y a Alicia Bárcena, que es la secretaria de Relaciones Exteriores del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Entonces, son parte pues, de una familia que de alguna forma evidentemente no está del lado de la democracia. Al final de cuentas, mandatarios como Gustavo Petro, Luis Ignacio Lula da Silva y Andrés Manuel López Obrador son demócratas circunstanciales. Apoyan la democracia siempre y cuando tengan mayoría electoral. Sin embargo, en circunstancias como las de Venezuela, muy probablemente actuarían como lo está haciendo Nicolás Maduro. Hasta aquí, Informe Extra. Gracias por acompañarnos.